Voy a pedir al hermano que pueda leer San Juan capítulo 1, versículo 40 hasta el 42. Amén, dice, en el nombre de Jesús. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, griego Petros, o piedra. Está listo, ¿verdad? Amén. Yo quiero compartir hoy una enseñanza, se llama es algo que nos interesa a todos, y el interés de todos es esto: cómo se progresan y cómo se transforma una persona, un hombre, como usted y como yo, todos tenemos. Hay un hombre en la Biblia llamado el apóstol Pedro. Su nombre es muy conocido por todos, porque ¿quién no sabe que él negó? ¿Y quién no sabe que él hizo de cortar una oreja? ¿Y quién no sabe que él fue el día de Pentecostés para predicar y la iglesia comenzó? Pero ¿cómo crece un hombre? Eso nos ayudará a todos nosotros sobre el tema, el proceso que transformó al apóstol Pedro. Vamos a repetir todos. Número 1, 2 y 3. El proceso que transformó al apóstol Pedro. Vamos a hablarlo bien con muchas ganas, ¿verdad? El proceso que transformó al apóstol Pedro. Si a ese hombre también funcionó, claro que también a todos nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos quieren orar y decir, Señor, que Dios nos enseñe? Amén. Levante sus manos así. Vamos a orar, Señor Jesús. Gracias. Tu palabra es fiel y es verdadera. Tu palabra es perfecta en todos los tiempos, para todas las personas, en cualquier parte del mundo. Oh Señor, usa mi vida, usa mis capacidades, Señor. Oh Dios mío, permite que sea una manera de fluir a los hermanos. En el nombre del Señor. Y atamos toda obra del enemigo que interponga o que trate de dañarnos nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Declaramos libertad y declaramos que la gracia de Dios nos pueda bendecirnos hoy. Amén, amén, amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Amén. Sí, parece que porque no estoy mirando muy bien. Aleluya. Eh, la enseñanza es muy sencilla. Es tan fácil como cuando Jesús enseñaba acerca de los pájaros, acerca de los peces y todo esto. Queremos aprenderlos. Esta es una de las fotografías que los que trabajan con respecto a los líderes muy famosos o importantes buscan de alguna manera cómo era la cultura de los hebreos en aquel tiempo, cómo era la cultura de los judíos y todo esto. Entonces, todavía los ortodoxos judíos todavía se visten así, todavía existen. Nosotros en el 2000, no sé si, no recuerdo si fue en el 2010, estuvimos haciendo un viaje para allá, estudiando sobre principios, sobre de la palabra de Dios, sobre la cultura judía y todo esto. Entonces, eso así era la manera como se vestían los
las personas en tiempos de Jesús. Jesús mismo usó estas túnicas y Jesús mismo vivió de esta manera. Nosotros ahora, después de tantos años, pues más de 2000 años ya, y como estamos ubicados acá en esta parte del mundo, nuestra manera de vestir es diferente. Hay muchos judíos también que visten de una manera como todos nosotros. Bueno, pero lo interesante de esto es, mis amados hermanos, ¿cuál es el propósito de Dios cuando nos llama, nos hace entender su palabra? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Está interesado en mí, está interesado por unos años hasta que sea el adolescente, o ya sea una persona adulta, y ya llegamos a la tercera edad. O sea, esa es la gran pregunta. Los jóvenes preguntan, bueno, ¿hasta cuándo uno tiene que ser? ¿O hasta cuándo uno tiene que equivocar? Todas estas cosas. Y el asunto es, todos nosotros nunca maduramos de la noche a la mañana. Hoy usted se hizo cristiano y mañana, y si cometió un error y de alguna manera viene la conciencia y usted sufre y todas estas cosas. Pero hay unas dos palabras muy importantes, como la palabra proceso y la palabra transformación o transformar. Esto ocurre en todos nosotros. La gracia de Dios me alcanzó a mí cuando tenía mis 8 años cumplidos. A los 9 años yo estaba en la iglesia. Quiero conocer un poquito para poder familiarizarme. ¿Cuántos de los que están aquí son parte de la iglesia o han conocido? Quiero preguntarles, ¿son bautizados? ¿Alguien de los que están aquí han sido bautizados? Sí, tenemos. ¿Usted también? Estoy preocupado si no estaba bautizado. Aleluya. Bueno, gracias a Dios. ¿Y cuántos todavía no han tenido esa experiencia? No se preocupen, levanten las manos. Amén. Eso es muy lindo. Nada es distinto, así es la norma, la normalidad de la norma. Entonces, todos quienes estamos hoy aquí, entiendo que tenemos muy claro, sobre todo, que la palabra de Dios es buena y saludable para todos. Entonces, el proceso que transformó al apóstol Pedro es la misma historia con todos nosotros. Con todos nosotros. Hay varios, pero hay uno de los monumentos que están en la parte. ¿Puede bajarme másito la letra? Bájele más. Ya, en el siguiente. ¿Sí? Puede poner en Amén. Este es uno de los monumentos que están ubicados justo en el sitio donde dicen los historiadores y todos estos, donde traían la pesca con los barcos y allí lo comerciaban. Y generalmente Pedro tenía una pequeña flota de esos pequeños barcos. Era de esos. Pedro tenía un liderazgo ya en esos tiempos cuando Jesús los encontró. Entonces, en honor a él hay una estatua levantada justo en el mar Galilea, donde venían y traían para vender los peces.
Entonces, esto nos hace ver que así inició el proceso de Pedro. Ahora, quisiéramos comenzar como a todos nosotros nos ha pasado, es en la conversión. ¿Cómo comenzó Pedro, no? Y la historia que los versículos que hemos leído hoy dice así. Está en la traducción NBI, la Biblia internacional, ¿no? Entonces, allí algunas cosas usamos así. De pronto hay algo subrayado y más señalado. Eso es importante. Dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Ahora, Andrés encontró primero a su hermano Pedro y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego le llevó a Jesús, que mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás o Juan, serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bueno, la historia es hermoso. Hay dos hombres que eran hermanos, Andrés y Pedro. Ambos son hermanos, hijos de unos mismos padres. Pero lo interesante es esto, que Andrés solamente encontramos dos referencias en la Biblia y no hay más. En la primera referencia es que él encuentra primero con Jesús, no Pedro. Pero Andrés regresa a su casa y encuentra a Pedro y le dice: tengo una noticia sobre esa novedad de que hay de uno llamado Jesús de Nazaret. Sabes que yo los encontré y ya los vi. No es distinto a nosotros, es tan normal, solamente es muy agradable y se ve que es buena gente, se ve que es un buen hombre. ¿Cuántos creen que Jesús era hermoso? No solo de físico, pero un cariño, un corazón. ¿Sabe que hasta los niños estaban con él? Porque no se reúnen niños con cualquier bravo. Entonces Jesús fue así. Y Andrés le dice: es un precioso hombre, es un lindo carácter. Y Pedro dice: yo no te creo y realmente no. Pero dice: bueno, no me hagas tanto lío, porque Pedro siempre tenía problema con la boca. Antes de nada estaba con esto. Así encontramos en toda la Biblia, siempre hablando y muchas de ellas equivocado. Entonces Andrés dice: vamos, que tú mismo veas, te invito. Pedro sin duda quiso, o tal vez no, pero por último Andrés es apaciguado, tranquilo, pero Pedro es totalmente diferente, es tan sanguíneo. Es un hombre que siempre está en todo aspecto con la boca comprometiendo. Incluso a él Jesús le dijo en una ocasión: apártate de mí, Satanás. Eso, imagínese, eso casi nunca se dice. Amén. Usted no ha oído a su pastor diciendo así. Y la Biblia dice que él lo llevó a Pedro. Mire lo que podría ser este hombre. Mire lo que fue Andrés. Hizo su parte. Pero Pedro, nadie sabía, solo Jesús lo sabía, que llegaría a ser una bendición tan grande, ¿verdad? Entonces cuando presentaron, y ahí vemos Andrés presentando a Pedro, y Jesús les dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado, le dijo, Cefas, o tu nombre va a ser Pedro, que significa piedra. Y de esta manera comienza la gran encrucijada y la gran historia. Por eso, a mí y a usted, todos los que hemos conocido los caminos del Señor, alguien nos invitó. Siempre es la manera como podemos aprender. Usted
A veces, así como invitamos a alguna fiesta, invitamos a algunas otras cosas, si usted logra invitar a un hombre, a una persona, a los caminos de Dios, a un culto, ¿quién sabe? Usted no sabe qué puede pasar con esa persona, qué puede llegar a ser. Pedro llegó a ser un gran varón de Dios, un poderoso para bendecir a cientos y a miles y a millones hoy en día, aún para todos nosotros acá en este país. Entonces, esto es lo grandioso, y de esa manera comienza el apóstol Pedro, así se convierte, y luego desaparece Andrés, no hay nada más que se pueda saber de él, y ahora Pedro queda para eso. Ahora, si podemos mirar luego, encontramos que dice Mateo 16:15, y si usted puede ver allí, yo le llamo su primer amor. Pedro empezó con el primer amor. Eso es una realidad. Todos hemos casado con un dulce amor. Todos hemos iniciado en los caminos del Señor con un corazón y le llamamos, la Biblia dice, nunca dejes tu primer amor. El primer amor sobrepasa la lluvia, sobrepasa el frío, sobrepasa la noche, sobrepasa que no tengamos dinero, pero allí estaremos. Estamos en la iglesia y estamos orando y estamos siempre dispuestos. Es hermoso el primer amor, y el Señor dice siempre, vuelve al primer amor. Si a eso trabajamos continuamente, siempre vamos a tener un hogar de éxito y de bendición. Si esto cuidamos, vamos a tener. Pero de esta manera Jesús empieza y trae, dice la Biblia que entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes qué opinan? Les dice ya a los discípulos allí. Ya tenemos un grupo pequeño. ¿Quién soy yo? Pedro contestó, dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. En otras palabras, podemos ver aquí a un Pedro con un amor único y comprometido. Después de la predicación, siempre se reunía Jesús con su grupo pequeño, el grupo de 12. Todo el día predicó miles de personas, pero llegaba un momento de estar juntos. Y Jesús dice, hablemos un poco. La gente decían de todo. ¿Qué dicen la gente? ¿Qué han oído? Dice, les pregunta. Entonces uno le dicen, la gente dice que tú eres profeta. La gente dice que tú eres, ¿cómo es? Juan. O alguno de los profetas, pero así dice la gente. A la final la gente no está tan seguro. Mire las personas lo que piensan de la iglesia o lo que piensan del evangelio y lo que piensan. Todos tienen libertad para pensar lo que se les ocurra, ¿verdad? Pero preguntando poco a poco, ninguno estaba. Dijo, bueno, dijo Jesús, la gente tiene, pero yo quiero saber ustedes personalmente qué piensan. Y hay un silencio en el grupo. Eso es maravilloso. Hay la manera como opinan la gente con respecto a las cosas de Dios. Hay la manera como opinan de la Biblia la gente. ¿Qué opinan de las reuniones que hacemos? ¿Qué opinan de las convenciones o de las grandes reuniones? Bueno, la gente tiene toda la libertad y opinan, y toda la opinión de la gente, de la mayoría, siempre es equivocada. Porque Jesús no era ningún profeta, Jesús tampoco era Juan, tampoco era ninguno de los otros, pero la gente le decían así. Ahora dijo Jesús, bueno, lo que me importa a mí es que el grupo pequeño, es ustedes que son mis 12, ustedes qué piensan de mí. Hermano, y mi pregunta es de esta tarde también,
bueno, de cualquier cosa, pero ustedes ¿qué piensan sobre Jesús de Nazaret? ¿Qué piensan de la Biblia? ¿Qué piensan de la salvación? ¿Qué piensan de la eternidad? ¿Qué piensan del cielo y qué piensan del infierno? ¿Qué piensan después de 100 años? ¿Dónde van a estar? Y Jesús le hace la pregunta: lo que ustedes piensen, esto es importante. Por eso, mis amados hermanos, Jesús le dijo a los fariseos: escudriñen las escrituras, porque ella da el testimonio de mí. Los fariseos pensaban, la gente pensaba, vivimos en un mundo como esta ciudad de Quito, vivimos en un mundo así de confusión y de preguntas, y a la final todo el mundo está, y la gente dice, sabe que nadie tiene la verdad, nadie sabe, y a la final nadie, no creemos en nadie, dicen todos mienten y todos dicen, y a la final eso no nos va a justificar. Usted y yo somos llamados por Dios para vivir para Él, para servir a Él, y al final de nuestras vidas también recibir la corona de vida. No hay otra cosa que podemos creer. Hay un cielo que Dios, el Señor dijo, voy a preparar para que estén conmigo. Entonces, en esa pregunta, después de un silencio, Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Al escuchar esto, Jesús le dice: hijo de Jonás, dicen a los siguientes versículos de estos, no, de lo que encontramos, por ejemplo, a partir de 16, dice que no te reveló carne ni sangre, sino tu Padre Celestial. Mire que Pedro cómo alcanzó y lo hizo como ninguno de los demás. Dijo, tú eres el Cristo. Mire la diferencia, y por eso les animo en esta hora para decirlos: nunca disfrute de lo que la gente diga. Lo importante es qué dice la palabra de Dios en cuanto a usted. Esto les llevará para siempre a mantener en esto. Incluso por eso en nuestras iglesias tenemos la costumbre de no enseñar, de no predicar que no esté con las escrituras. La palabra de Dios es la única autoridad por encima de todo para que nos dé a nosotros dirección. Hermoso es el primer amor. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres mi Salvador, la esperanza de mi alma, dice él. Tú eres. Nadie como Pedro puede hacer saber y mostrar su primer amor. Esto es maravilloso. Pero luego, caminando hacia adelante, encontramos los primeros errores de Pedro. Digan conmigo, errores. Sus errores. Jesús, cuando anuncia su muerte, Él les dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores y van a matar, ¿no? Porque el texto dice, Pedro lo llevó aparte al escuchar esto. Por eso los textos más ampliados encontramos que Jesús le está diciendo que el Hijo del Hombre va a ser muerto, va a ser crucificado y muerto, pero al tercer día va a vivir. Al escuchar esto, Pedro dice, mientras yo viva, eso no, yo no voy a permitir. Y él está tan enfadado. Dice, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo a Jesús. Y le dice, de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Y Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí o apártate de mí, Satanás.
quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Eso fue un error. Hermanos preciosos, yo quiero ponerlo en sus corazones. No siempre las buenas intenciones es significado o es sinónimo que estamos haciendo lo correcto. Amén. A veces dice, no, yo hago lo que siento hacerlos, y si lo siento o no siento, no. A veces vamos a sentir incluso en cosas incorrectas. Y a veces lo que debemos hacer, a veces no vamos a sentir. Pedro dice, yo te voy a defender, yo voy a pelear por ti, yo voy a estar al frente y nada te va a suceder. Cuenta conmigo. Eso hace ver un amor, primer amor, sincero, pero realmente equivocado, porque Jesús vino a dar su vida por cada uno de nosotros y eso no podía cambiar. Entonces, pero esto es el proceso. El proceso nos ayuda a tomar, a formar nuestro carácter en cada uno. Todos representamos a Pedro. Todos somos todavía, unos más y otros menos, pero estamos en este avance. Lo triste es que usted no esté creciendo, no esté avanzando. Siempre 20 años en la misma historia, y eso no es la voluntad del Señor. A veces 10 años, 20 años buscando la iglesia y buscando pastor perfecto, y a la final termina y se envejecen y no encuentran. Por eso el proceso nos ayuda. Los errores cometemos. Él también cometió error y fue con una buena intención. Imagínense, él pensó que Jesús iba a dar un abrazo y decirles, oh, cuánto vale que estés tú a mi lado. Y Jesús le dijo, aléjate o apártate de mí, Satanás, porque quieres hacer tropezar. El plan está que yo dé la vida por todos. Es necesario y no puede cambiar. Pero este es el proceso. Por eso cuando hay error, y si usted nota y se incomoda por el error, eso significa que usted está creciendo. Debe dolerlo. Si usted comete un pecado, comete un error, hace las cosas y usted siente dolor y a veces derrama lágrimas, es la gran señal que usted está creciendo. Y así tiene paciencia con Pedro, y todos nosotros representamos a Pedro. Y gracias por su amor maravilloso que el Señor nos ha tenido paciencia. Ahora, cuando Jesús les amonestó de esta manera, les exhortó, como realmente es terrible decirle así, decirle Satanás, eso es duro. Imagínense. Sin embargo, también Pedro vive otras experiencias, y esto podemos ver los momentos hermosos de la unción con Dios. Tenemos la segunda parte, y esto es la experiencia en la transfiguración. Jesús llevó a sus 12 al comienzo de una montaña, y allí dice a los 3, incluyendo Pedro, Juan y Andrés, dicen, los demás quédense aquí. Dice, pero tú, vamos, quiero que me acompañen más arriba. Y fueron más arriba, y de pronto ellos tienen una experiencia que son los únicos, que nadie más, ni siquiera el apóstol Pablo ha tenido esa experiencia. Cuando ellos pudieron ver, dice la Biblia, luego los 3 discípulos vieron aparecer a Moisés y al profeta Elías, y ellos conversaban con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, cuando regresa, dice, pues Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, voy a construir 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías.
Aquí podemos ver otro punto importante en el proceso de este hombre rumbo hacia la madurez. Demos la gloria al Señor. Momentos de la unción, momentos hermosos. ¿Cuántos han sentido o han tenido esa hermosa experiencia? ¿Usted ha vivido alguna vez un culto hermoso donde casi no quería regresar a casa? A veces tenemos lindos momentos donde quebrantamos, donde como quisiera. Cuando uno está en la edad de la juventud, problemas y todos estos, y a veces uno termina en el altar y dice uno como quisiera que esto no cambiara. Y así sucede en la vida, todos somos. Hermano Pedro nos da la cara por nosotros, nos hace ver, y eso me ayuda a tener la confianza de que el Señor es tan maravilloso para perdonarnos, para soportarnos, para amarnos y también para decirnos ánimo. Esta fue la única experiencia y ninguno de los otros tuvieron esa experiencia de esto. Y por eso Pedro sabe que él siempre está adelante. Él dice, maestro, dice, este día ha sido un día tan hermoso. Oh, momentos de unción. Sentí la gloria. Todo hemos mirado, mis ojos vieron. Tengo un corazón apasionado. Dice, yo no quiero ni regresar a casa. Dice, yo he sentido en mi corazón hacer de construir unas tres enramadas. Una para Moisés y otra para Elías y otra para ti. Y aquí nos quedamos porque aquí vimos la gloria maravillosa. Vimos esa presencia de Moisés y de Elías. Y tú allí en medio de esto, no quiero ir a casa, yo voy a construir. Otra vez él está dispuesto así, pero esto es esto. Momentos bajos, momentos altos, otra vez bajos, otra vez altos. En los valles o a veces en la montaña, nuestras vidas así van formando. Y Dios ha tenido misericordia y así nos ama y así nos ha mantenido todavía hasta este día. Amén, gloria a Dios. Cuando Jesús sin duda los puso su mano en el hombro y le acarició y le dice, no, mi hijo. Gracias, pero no debemos continuar, tenemos que continuar dando el mensaje. Y así regresaron y cuando Jesús ya les deja el grupo, todos los demás están preguntando, cuéntame Pedro, ¿qué vistes? ¿Cómo era? Y ellos tres están contando, los demás no vieron, los demás están abajo al inicio de la montaña, pero solo los tres están arriba. Hace acepción de personas, no sé, solo sé que alguien puede tener el anhelo de vivir más cerca de Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Y este hombre fue así, aunque cometiendo errores, pero allí está. Hizo mal y después reconoce, pero su corazón es maravilloso. Todos tenemos un proceso de transformación y esa es la voluntad del Señor. Usted no puede estar y terminar así. A la final dice, bueno, mejor los rindo y los aparto. Por eso, mis amados hermanos, yo tuve mis papás que vivieron más de 40 años en el camino del Señor. Una de las palabras que nunca oí es la palabra apartar. Otra cosa tenemos de Pedro también, la lucha con su carácter. ¿Cuántos tienen lucha con su carácter? ¿O solamente yo? Todos tenemos.
Usted ha oído que este es un mal carácter insoportable. Sabe que alguien era así, era Pedro. Entonces tenemos una lucha con el carácter. Esto tal vez es una pregunta, ¿no nos parece un escenario con nosotros mismos, tan familiar? Algunas cosas es importante aquí. San Juan capítulo 18, verso 10 dice, en ese momento Simón Pedro sacó su espada y le cortó la oreja derecha a Malco, que era uno de los sirvientes del jefe de los sacerdotes. Hermano, esto sucedió justo en la noche que fue tomado Jesús preso. Tomaron preso. Ahora, siempre me han hecho la pregunta, también dice, ¿y por qué Jesús no hizo de revisar antes de llevarlos? Porque había alguien medio de no confiarlo tanto. Bueno, pero usted puede notar, Pedro es precavido, tiene ese carácter de pescador, hombre rudo, hombre duro, que enojaba por todo. Era un hombre insoportable. Por eso, si usted es así, tal vez como yo, tenga y asegure y no le dé lugar al demonio, Dios puede usarlos. Dios puede usarlos y Él quiere usarlos. Y sin duda no es la casualidad porque está aquí en esta tarde. Estamos junto a Pedro. Pedro, por favor, represéntanos la humanidad. Y eso me da ánimo para continuar sirviendo. Esa noche tomaron y no sabían quién era para tomar preso, y Judas tenía que dar las características. Dijo, al que les dé el beso, ese es. Pues Jesús no era tan raro, tan diferente. Era un hombre común, igual y semejante a todos los demás. Su manera de vestir y todo esto. Entonces, cuando los dio el beso y los tomaron preso, hermano, y de ese momento dado fue terrible la presión. La guardia romana tomó el control. Los fariseos y otros estaban guiando, y todos ellos, ya la turba le envolvió y los discípulos huyeron. ¿Cómo sería, hermanos? Que todavía no avanzamos a imaginar. Lleno de odio y de venganza, querían acabarlos. Entonces todos se van y Pedro se acomoda. Él por si acaso había guardado eso. Y le sacó la espada. No debía haber llevado. Bueno, parece que ya las cosas. Sin embargo, él sabe que no quiere soportar. Sacó la espada y lo acertó bien. Y es y se puede ver que tiene una puntería precisa. Le fue y le dio en la oreja derecha, dice la Biblia, y lo bajó. Para hacer esto no significa decir, bueno, Señor, ayúdame, voy a ver si puedo, Señor, dame fuerza. No, él estaba indignado, lleno de coraje y de rabia. Y Jesús, mirando esto, con amor les miró y le dice, Pedro, regresa la espada a tu lugar. Y tomó la oreja y lo levantó y le colocó. Pedro casi no avanza a entender. ¿Cómo es, en lugar de decir gracias, Pedro? Yo sabía que como tú nadie, en lugar de eso, no recibe eso. Como que fuera un chasco, como que fuera algo que ofende. Pedro no logra entender. Hay una batalla consigo mismo. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Sin embargo, este es el proceso de todos quienes amamos, de hacer lo mejor para amar a Dios. Entonces, todos nosotros pasamos luchas con nuestro carácter. Por eso los problemas
cada problema permita que le ayude a forjar y ayude a formar su carácter. Y debemos entender, por eso la palabra de Dios hace falta conocerlos para de esa manera tener una buena reacción. Los problemas nunca tome como algo malo y malvado, tómelo como algo que puede forjar su carácter. ¿Cuántos hemos pasado momentos muy duros económicamente? Tal vez cuando nos casamos. Yo siempre recuerdo, no recuerdo como para llorar, siempre para dar gracias a Dios, lo recuerdo, pero momentos muy duros y estábamos realmente dispuestos a abandonar el ministerio y todo esto. Pero a los años que uno regresa, dice, esas cosas nos formaron para ser gente humilde, para ser gente agradecidos y para no murmurar de otros y para decirles a otros, hermano, tú puedes, sigue adelante. Si el Señor pudo ayudarme a mí, también va a ayudar a ti. Pero hay un momento sombrío en la vida de Pedro, solo, no está con sus compañeros, allí solo, chasqueado. Jesús no les aplaudió, todo lo contrario, el otro le baja la oreja con una indignación y el otro coge la oreja y lo arregla. O sea, ¿dónde está? ¿Qué está pasando? Jesús, cada vez que quiero hacerlo por ti algo, tú no estás, no me entiendes, o yo no entiendo, tú no me entiendes. Pero esta es la manera como forjamos en la vida cristiana. Ahora, es interesante que Pedro siguió. Dice la Biblia que él siguió detrás, solo. Ya no habían otros compañeros, se han ido tan lejos y fueron. Y dice que llegaron a un patio, eran como la 1 de la mañana, era tan frío y todos allí se acomodaron. Jesús estaba a la esquina del palacio de Poncio Pilato. Allí estaba encadenados sus manos, sus brazos, custodiado con una guardia romana. Y todos los que hicieron todo eso llegaron al centro del patio del palacio, prendieron fuego y empezaban a abrigar. Y había un hombre ahí tratando él de esconderse de alguna manera, pero quería estar un poco cerca de Jesús, es el único. Veamos la segunda parte, la otra parte. Pedro cometió una ofensa como nadie tal vez de lo que tenemos conocimiento dentro de las Escrituras, hablando de los apóstoles. Según Lucas 22, 54 al 60 de TLA, la traducción, Pedro dice que seguía de lejos. Y tenemos unos 3 puntos importantes allí. En ese grupo desconocido todo, ahí está él. Él no quiere dejarle desamparado al maestro, aunque sea quería estar mirando. Yo pregunto, ¿y por qué no se fue a la casa? Ya todos se han ido. ¿Por qué no fuiste, Pedro, a la casa? Tienes mal carácter, estás mal. ¿Por qué? Y se queda allí. Una criada dice que lo vio y le dice, este estaba con él. Este es uno de ellos. Y él, ¿cómo sería la presión hasta el punto que él dijo, no soy yo, ni le conozco, le dice. Y ahí sigue otra vez. Y de pronto, después dice, otro miró y le dice, tú también eres. Te conocemos, tú eres. Él le negó la segunda vez.
Todos hemos tenido de alguna manera esa experiencia. ¿Por qué no tomas? No puedo porque estoy prohibido, porque el médico me ha prohibido. ¿A dónde vas? Me voy con la familia. No quiere decir que va al culto. Hay una batalla y una lucha. 3, hora más tarde, hermano, esto no es minutos, hora más tarde, otro vino y directamente le dijo, apuntando a los ojos, tú eres, y le acusó, eres Galileo, la forma como hablas, no niegues, tú eres. Y todos dijeron, verdades, este es. Y él dice que lo negó y empezó a dar juramentos que ni les conocían, ni sabía quién. Dice que en el instante de la tercera negación, al mismo momento cantó el gallo y ¡pum! Se acordó Pedro, porque Jesús ya lo anticipó. Me negarás 3 veces y el gallo cantará. Y cuando él negó las 3 y el gallo cantó, hermano Pedro se acordó. Dice que en ese mismo momento salió, buscó un lugar solitario y lloró amargamente, errando y equivocando, pero había un hombre que amaba a Jesús. La Biblia dice que Jesús lo miró y ojo a ojo miraron cuando el gallo cantó. Y él no pudo resistir, salió y lloró amargamente. Entonces, en el mayor momento de las crisis de nuestras vidas como cristianos, siempre va a haber la presencia diabólica del diablo que puede atacar. Y a veces nos tratan hasta sin misericordia. Y ahí vienen los momentos de dudar a todos. Alguien dice, desde que dejé la vida como era antes, amigos y borracheras y todo esto, me iba bien y ahora no me va bien y todo eso. Y nos sentimos a veces en frustración y a veces aún negamos ante nuestros profesores, negamos ante nuestros jefes y todo esto, pero regresamos a casa y decimos, Dios mío, no debía haber hecho eso, pero ya lo hice. Dios, podrás perdonarme. Ya no hay fuerzas ni para orar. Pero yo vengo para decirlo realmente. Este es el proceso de Pedro. Así los hombres formamos y las mujeres forman. Y así Dios nos ha podido confiarlos. Por eso, mis hermanos, no harán el trabajo de la obra de Dios los ángeles. Él nos salvó a nosotros pecadores y con nosotros quiere hacer la tarea en este mundo. No sabe cuán privilegiados somos los que Dios nos ha llamado, los que estamos aquí, usted y yo. No es casualidad del destino. Y yo no sé, el Señor lo sabe y usted sabe cómo está en su vida familiar. Tal vez hay crisis muy duros. Alguien está pasando momentos difíciles, tal vez económicamente. Otros tal vez están en la patria extraña. Tal vez has venido dejando su país. ¿Quién sabe de todo esto? Otros han salido de sus provincias. Esta epidemia a veces se ha movilizado a otros. Y a veces la pregunta es, Dios mío, como que Dios se ha olvidado y nos ha ido tan lejos, abandonándonos. Y aquí estamos. ¿Qué puedo hacer? Y en medio de todo eso, cometemos una terrible ofensa para decirlos, yo no conozco a ese Jesús. Yo no conozco. Y no. Yo creo que la una está bien, pero la segunda vez, pero la tercera vez, eso sobrepasó. Tal vez, no sé si es peor que nadie. Pero cuando el gallo cantó,
Jesús los miró desde la parte de la esquina donde estaba. Pedro salió y lloró diciendo: Señor, no quiero perderte. Estoy realmente en el error más grande, pero Jesús, ayúdame. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Y luego el Señor los hace un llamado a este tipo de hombre para confiar algo tan grandioso. Tenemos la segunda parte o la continuación, el llamado a este hombre para confiar, para que este hombre reproduzca a otros semejantes en el transcurso del mundo, porque Jesús ya se va después de la resurrección. Permítame leer estos versículos. Dios es Dios de oportunidades. ¿Cuántos lo creen? Amén. Según Juan 1, bueno, ahí están los textos. Dice: cuando terminaron de desayunar, Jesús les preguntó a Simón Pedro. Siempre está así están las escrituras. Esto sucedió después de la resurrección. Solo vivió 40 días juntos con los discípulos Jesús después de la resurrección, antes de ser ascendido. Hizo 3 preguntas vitales. 3 veces negó. Jesús hizo las 3 preguntas y le dice: ¿me amas más que estos? Y él dice: sí, Señor, tú sabes. Y si esto es así, la prueba del amor hacia mí, dice: quiero que apacientes mis corderos. ¿Sabe qué, mi hermano? Amar a Dios no significa otra cosa sino servir a otros. Servir. Yo quiero honrarlos a mis hermanos, no lo sé sus nombres, pero han llegado a abrir estas puertas, han acomodado las sillas y todo esto han acomodado. ¿Por qué hacemos esto? Hacemos lo que hacemos es porque algo ha pasado en nuestras vidas. Unos tal vez están creciendo y otros están más. Pero Jesús quería saber, porque ¿sabe qué? Todavía no sabía Pedro lo que tenía el Señor. Hermano, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, le dijo. Estamos en el camino del Señor, no para ver qué es lo que pasa. Estamos aquí para mantener y para perseverar hasta el fin. En las buenas y en las malas. En tiempos escasos y en los tiempos de la prosperidad. Esto con el Señor es igual que un matrimonio. Más de 40 años hemos pasado con mi esposa. Hemos pasado de todo, pero juntos estamos todavía. Yo quiero que esto pueda ilustrar para ver cómo es la relación. Y Jesús les llamó a Pedro, le dice: ¿me amas más que estos? Dice él: sí, Señor, tú sabes. Entonces la prueba quiero: ama, cuida a mis corderos. Otra vez le dice la segunda vez: Simón, ¿me amas? Él dice: sí, Señor, tú sabes. Claro que sí, él lo sabe. Pero el amor no es más que solo palabras, el amor es acción. El amor es acto. Hacer algo por alguien. Y ese algo, esa necesidad es, hermanos amados, compartir la palabra, apoyar, dar a una mano amiga. Nosotros tenemos en la iglesia muchos hogares restaurados, de los que nadie daba nada. Ver una familia otra vez juntos y ver otra vez ese matrimonio restaurados. Eso nos quita el sueño y nos da ese empuje para continuar.
Simón, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes. En la segunda parte entonces dice, cuida de mis ovejas. Cuida. No, Pedro todavía no sabe qué le espera en el futuro. Más tarde, después del diálogo, de todo esto, otra vez dice en el tercer momento, Simón, ¿me quieres? Le dice. Dice que en esta vez, a la tercera vez, le dolió tanto y hay un sollozo en él, y porque Jesús le insistía, y él dice, tú lo sabes que te amo, tú conoces. Y él le dice, apacienta mis ovejas, cuida lo que es mío. Jesús sabía que se iba ya estaba acercando para irse, y él quería dejarlos el trabajo. Yo pregunto, Señor, ¿podrás confiar a este Pedro así? Pues él ama tanto. ¿Sabe qué, hermano? Yo pienso que no es tanto depravado que haya sido usted, sino cuánto amor, a pesar de todo eso, quiere y decir, Señor, úsame a mí. Señor, puedes usarme a mí. Y hay una gran sorpresa. Siguiente parte podemos ver la multiplicación. Diga conmigo, la multiplicación. Oh, aleluya. Esto sucedió en el día más hermoso, más lindo de la humanidad, el día de Pentecostés. Jesús dijo, no vayan de Jerusalén, esperen y estén en el aposento alto y hasta que sean investidos del poder. Hechos 2, capítulo 2, todo ese capítulo, pero desde el versículo 40 al 41, Pedro predicó. La gente pensaban que estaban ebrios. Era como las 9 de la mañana y el Espíritu Santo cayó. Y ese sello, ese fuego, fue conmovedor, y tanto era que gritaban, que cantaban, que hablaban en nuevas lenguas. La gente dijeron, estos se han emborrachado. Y Pedro se levanta. El Señor, oiga, ¿por qué? Porque Pedro dice, a ti te daré, dijo, las llaves del reino. El mensaje. Es el primer predicador de la joven iglesia que está a punto de nacer. Mire, a ese hombre el Señor pudo confiar. Por eso, mis amados hermanos, usted no tiene que decirlos. A veces el diablo viene y le susurra diciendo, tú no puedes ser cristiano porque mire lo depravado que eres. Tú no puedes predicar porque has sido tan depravado, y tú no puedes hacer solo porque eso solo pueden hacer los buenos. Yo vengo para decirlos en el nombre del Señor. Si el Señor pudo cambiar a Pedro, también puede a nosotros. Amén. Se puso de pie y dijo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, el texto dice, se convirtieron, aceptaron como más de 3,000, ¿no? Entonces, por eso, hermanos, Pedro vivirá y moriría por esta causa. Su transformación fue un proceso continuo. Todo cristiano debe a un proceso. Todos debemos nacer de nuevo. Todos debemos crecer. Y todos debemos ya llegar un día reproducir. Ganar a otros. Compartir a otros. Porque de lo contrario no habría valido la pena para vivir. Yo quiero
terminar con unas 2 cosas más. La Biblia dice que Jesús fue ascendido al cielo, Pedro quedó, y él quedó como el líder de la joven iglesia en Jerusalén. No tengo aquí esa parte, pero para decirles, mis hermanos, Pedro murió crucificado. La historia nos hace ver que cuando les iban a dejarlos, y él dijo, no quiero a la manera de mi maestro, y por eso los verdugos cambiaron de su posición y murió de esa manera, así como Pablo también decapitado. Pero el punto aquí es, hermanos, hay necesidades. Yo tengo esto como manera de cómo poder ayudarles de la manera de reproducir. Todos debemos nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Debemos crecer cometiendo errores, equivocando y diciendo, Señor, perdónanos. Y luego debemos ser productivos. Este versículo escribió el apóstol Pablo, 1 Corintios 3:6. Dice, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Eso es hermoso versículo. Eso me ha conmovido y ese me sostiene todos los días, dispuesto a continuar. Así trabajan. Si usted puede ver esas 3 engranajes, Pablo planta, Apolos cultiva, pero Jesús hace crecer. Usted y yo somos llamados para usar nuestras bocas para hablar del amor de Dios. El pastor viene, les comparte la palabra, les cultiva. Y cuando esto está sucediendo en lo espiritual, Jesús toca, Jesús cambia. Por eso a veces uno no puede entender por qué. Yo cuando era jovencito escuchaba testimonios de hombres que venían y daban testimonio. El pastor decía que dé un testimonio y hablaban de que eran tantas mujeres, tantos borrachos. Y yo decía, Dios mío, qué malvado. ¿Y cómo será que Dios les salva? ¿No? Yo de Dios no haría de salvar semejantes malvados. Pero así funciona la gracia y la misericordia del Señor. Entonces yo vengo para animarles a ustedes. Eso es esa manera de unirse. Jesús no puede hacer solo. Por eso buscó a los 12. Por eso buscó a Pedro y le dejó a Pedro, cuida, lo mío está aquí en la tierra, dijo. Cuida mis corderos, apacienta mis ovejas. La prueba de tu amor será esto. Entonces, más que cantar, más que de cualquier otra cosa, la prueba del amor es servir, hacer algo por alguien, bendecir a alguien. Hable el amor de Dios a su compañero, a su cónyuge, a sus hijos. Guíen, hagamos algo, porque un día llegaremos. En cada nuestras coronas irán los nombres de aquellos que hemos ganado para Cristo. Entonces, para que exista crecimiento en la vida de un cristiano, se necesita que Apolos regara la semilla sembrada por Pablo, uno evangelizando, otro enseñando y Dios apoyando la obra. Todos los lugares hemos iniciado así. Yo quiero decirlos en el nombre de Jesús, adelante, pero así trabajamos unidos. Y creo que estamos para terminar. Tenemos ahí unos dibujos, una oveja que reproduce. Otra oveja. Un cristiano que reproduce. Otro cristiano. Eso dicen los entendidos de los
Tigres dice que todo hijo de tigre sale pintado. Si usted es un cristiano apasionado por guiar almas al reino de Dios, sus hijos espirituales serán parecidos, serán apasionados. Entonces, las ovejas son para cuidar, las ovejas no son. Un pastor debe tener bien claro esto, que la gente, los hermanos, las ovejas no son propiedad del pastor. El pastor está bajo el príncipe de los pastores y para cuidarlos, para guiarlos, para enseñarlos, no para manipularlos. De la misma manera el crecimiento viene así, desde un hombre puede compartir a otros y de esa manera es para reproducir. Pongámonos de pie, por favor, y puede ponerme la última para... El libro de los Hechos, capítulo 9, de 1 al 9, en el fondo del corazón del nuevo convertido sincero hay un grito como diciendo: ayúdenme, soy un nuevo convertido. Yo le llamo a ese la crisis de la conversión. Cuando alguien es totalmente nuevo en los caminos del Señor, tiene una crisis muy fuerte, siente hundirse, siente que va a ganar la situación. Entonces alguien debemos darle una mano, debemos guiarlos, debemos orar por él, debemos visitar a las casas, algo hay que hacerlos, a fin de que ninguno perezca, sino que todos puedan lograr. Todos hemos pasado la crisis de recién convertido. Hace más de 50 años nosotros nos convertimos, fuimos demandados a la curia romana. Nos quitaron animales, nos quitaban el derecho de viajar en los transportes de la ciudad al campo. Todas esas persecuciones, nos quemaron Biblias y todo esto. El día que yo me bauticé nunca he vuelto a ver una persecución más terrible, terrible, que arrastraban, rompieron la ropa a los hermanos y todo eso. Y uno dice, ¿dónde estoy? ¿Qué puedo hacer? Al mismo tiempo viene una rabia, una ira de cómo vengar. Y por otro lado necesitamos el consuelo de Dios para decirlos que esta es parte del proceso de la vida. Yo no sé qué situación está atravesando usted. Tal vez vino diciendo, esta es la última vez que ya me voy a la reunión. O tal vez alguien vino por primera vez. Y puede ser la hora maravillosa que el Señor quiere bendecir su vida. Todos tenemos el proceso, pero el Señor puede usarlos a usted. Yo tengo en la iglesia hermanos que realmente el mundo lo había desechado y ya no servían. Dios nos ha hecho, son ganadores de almas, guían corazones, guían hogares, las familias. Yo quiero decirlos en el nombre del Señor. La crisis de la conversión, todos pasamos. Necesitamos ayudarlos, orar, aconsejarlos, guiarlos. Haga cualquier cosa, porque si aman a Dios, amen, apoyen, pastoreen, cuiden las ovejas del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí quisieran abrir su corazón y orar al Señor? Cierre sus ojos, levante sus manos al cielo y haga su oración propia. Padre Celestial, tu palabra es fiel y es verdadera. El proceso del apóstol Pedro es el mío también y es de cada uno de los que estamos aquí. Señor amado, cuando el enemigo nos miente que no podemos más y que tampoco ya servimos más
Y cuando dice que ya no hay nada que hacer, no hay esperanza, en esta hora yo puedo confiar una vez más que el Señor nos puede ayudarnos y nos puede usarnos y nos puede confiar bendiciones mayores en el futuro. Oh Señor, Pedro cometió errores, aún negó como ningún otro lo ha hecho. Señor, tú los confiaste para que predicara el mensaje poderoso en el día de Pentecostés y 3,000 almas empezaron siendo salvas. Oh Señor, tú conoces los corazones de cada uno quienes estamos aquí en esta tarde, hoy, en el nombre del Señor Jesús. El proceso nos va a llevar, Dios mío, para ser cristianos estables, para mantener y crecer, madurar y mantener ese fundamento, Señor. Oh Dios mío, ayúdanos, Jesús, y bendice esta congregación, bendice esta joven iglesia que apenas está iniciando, Señor. Oh Dios, levanta Pedros, levanta hombres, levanta mujeres para alabanza tuya. Oh Señor, la obra es tuya, en el nombre de Jesús. Y gracias por cada hermano quienes apoyan, quienes están sirviendo, haciendo las cosas aún siendo lo más sencillo. Gracias, Señor, por los que apoyan en asuntos del ministerio de alabanza, de todos quienes hacen en este lugar, preparando los días domingos un altar donde dice la palabra de Dios se convierte en casa y en puerta del cielo. En el nombre del Señor Jesús declaro bendición. Y esta iglesia pertenece al Señor y lo que es de Dios permanece. Y lo declaro para la gloria tuya. Amén y amén y amén. Gloria, gloria al Señor Jesús. Podemos aplaudir al Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, sería maravilloso si de pronto alguien tiene alguna necesidad que sea tal vez no necesita decirlo, pero Dios sabe, pero sí sería una oportunidad para poder orar. Queremos orar por su necesidad. Puede ser problemas, situaciones que pueda dar.